Durán Valerio, ¿se encuentra? Sí, presente. ¿Qué era eso de la prueba vertical? Para saber si tenías una función. ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿De qué trataba o para qué te servía la prueba de la recta vertical? No, no sé, profe. Figueroa Juárez, ¿se encuentra? Sí, presente. Misma pregunta. No, no sé, profe. Gales Muñoz. Presente. Misma pregunta. Hugo. ¿Me la podría repetir, por favor? Sí, ¿para qué te servía la prueba de la recta vertical? García Flores, ¿se encuentra? Sí. Misma pregunta. No sabría decirle, profe. A ver, déjenme checar, más que no les haya puesto ese tema y por eso no saben. Nada, sí se los puse. ¿Alguien que quiera responder? Antes de que sigan perdiendo puntos todos. Yo, profe. No. Dime, compañero. El primero que habló. ¿Un compañero? Es para ver si el dominio no se repetía. Por decir, si esa recta, si tocaba la curva que se formaba dos veces, entonces ya no era una función. Exacto, nada más tenía que tocarla una vez. ¿Cómo te apellidas? Lascano Torres. Exacto, simplemente era eso. Tú veías, trazabas una recta vertical como su nombre lo indica, como aquí, y tu recta tocaba dos veces una curva, como aquí, por ejemplo. Quiere decir que no era una función, porque lo que daba a entender es que los primeros elementos de los pares ordenados se estaban repitiendo. Aquí puedes ver, si para que fuera una función una curva, tenía que tocarla solamente una vez la prueba de la recta vertical. Por eso les mencionaba que no toda curva que ustedes vieran en el plano iba a representar a una función. Y después les he dado las 4 representaciones de la gráfica, que era verbalmente con ejemplos, como los primeros que vimos, algebraicamente, que es con reglas de correspondencia, visualmente, que son gráficas, y numéricamente, que son con tablas de valores. Eso era básicamente lo que tienen que ver, no era mucho, eran 13 minutos, pero bueno. Vamos con las funciones especiales. A lo mejor se les da como que flojera porque hay mucha teoría, pero les digo que todo esto lo tienen que saber para que los ejercicios se les hagan fáciles, los más complicados se les hagan un poco fáciles. Vamos a ver primero que nada, ¿a qué se le va a llamar funciones especiales? Las funciones especiales van a ser, digamos, nuestras primeras funciones que vamos a conocer. Ya sabemos cuál es el concepto de función y como yo les dije, teníamos varios tipos de funciones. Las primeras que vamos a conocer reciben el nombre de funciones especiales porque, digamos, son las básicas, las bases, ya que estas funciones nos van a ayudar a construir funciones más complejas, pero como estas son las más sencillas, se les llama funciones especiales porque también son las que originan a funciones más complejas. La primera de ellas es conocida como la función identidad. La función identidad es una función que clásicamente se representa con la letra I, como aquí estás observando con una letra I. Aquí, como observas, con una letra I. Y la regla de correspondencia es X. Entonces, cada vez que ustedes ven una X solita, se refiere a la función identidad, ¿sale? O también, ¿cuál es la letra que almacena la X? Por lo general es una letra I, y de X igual a X, ¿sale? Pero su regla de correspondencia es la X. Ahora, esta función identidad tiene unas características, tiene lo que es su dominio y su rango. Por ejemplo, el dominio de la función identidad es el conjunto de todos los números reales, pues cualquier número real puede sustituirse en la X y no vas a caer en ninguna indeterminación, ¿sale? Por eso decimos que el dominio de la función identidad es el conjunto de todos los números reales.
¿Cuál es su rango de la función identidad? También todos los reales. Dominio y rango de la identidad, todos los reales. Deben aprenderse esos datos, por favor, porque lo vamos a necesitar. ¿Cuál es el dominio de la función identidad? Todos los reales. ¿Cuál es su rango? También todos los reales. ¿Cuál es su gráfica? Su gráfica es una recta como la que estás viendo aquí, con un ángulo de 45 grados, como lo que puedes observar aquí. ¿Cómo se obtiene esta gráfica? Pues simplemente si tú tabulas. La característica de la gráfica de la función identidad es que como aquí tienes x y aquí tienes y de x igual a x, cualquier número que tú asignes aquí, por ejemplo un 1, va a ser el mismo número que le corresponde aquí. Si pones un 2, un 2. Si pones un 3, un 3, un 4, un 4. Para que así se forme o quede esta forma que está aquí. Entonces son las características principales de la función identidad. La otra función clásica es la función constante. La función constante, como su nombre lo indica, básicamente es la gráfica de un número. Por ejemplo, tienes diferentes tipos de funciones constantes. Puedes decir f de x es igual a 5, f de x es igual a 7, f de x es igual a menos un medio, etcétera, etcétera. Todos son números reales, puedes verlos como constantes. Entonces podemos decir esto, estas son funciones constantes, ¿sale? Pero como pueden ser cualquier tipo de número, un 5, un 7, un menos un medio, un menos 3, un 20, un 50,000, etcétera. De manera general, la función constante se representa, como tú estás observando aquí, mediante una C minúscula. Así te estás haciendo referencia a la gráfica de una función constante. La característica de la gráfica de una función constante es que siempre va a ser una recta horizontal, como la que estás observando aquí. Por ejemplo, esta recta horizontal corresponde a la gráfica de la función constante 2. Es una recta horizontal que atraviesa el eje Y en el número 2. Por ejemplo, si tú quisieras graficar a la función 3, sería una recta horizontal que pasa por el eje Y por el número 3. Si tú quisieras la gráfica de menos 1, sería en esta parte, por aquí abajito, y así sucesivamente siempre va a ser una recta horizontal. El dominio de la función constante es el conjunto de todos los números reales, ¿sí? Su dominio es el conjunto de todos los números reales, pero su rango es únicamente un número y es el valor de la misma constante, ¿sale? El rango de la función constante es la misma constante y su dominio es el conjunto de todos los números reales. Por decir algo, imagínate que tú tienes a la función constante 5. Tú dices, la función constante es 5. Y yo quiero evaluar a 5, o la función constante la quiero evaluar en 2. ¿En qué consistía esto? ¿Qué significaba esto que teníamos que hacer? Según les expliqué en la primera clase de la del día, ¿fue el jueves? O el miércoles, no recuerdo bien. ¿Qué les dije que significaba esto? Que ese valor se va a reemplazar en la fórmula. En las X de tu regla de correspondencia, ¿no? Exacto. Ese valor se tiene que reemplazar ahí. Pero ahora vean, su función es la constante 5. ¿Hay alguna X donde reemplazar? No. No. Por lo tanto, la respuesta es el mismo 5. Una constante evaluada en cualquier número, sin importar el que sea, la respuesta siempre va a ser la misma constante. Si tú la evalúas, por ejemplo, en menos un medio, no hay donde reemplazar, la respuesta va a ser el mismo 5, etcétera, etcétera. La evalúo en 3, sigue siendo 5. Que tu constante ahora sea menos 7, la quieres evaluar en 0, sigue siendo menos 7. ¿Sí entienden esa parte o no? Sí. Sí. Entonces, recuerden, esa es la característica de la función constante. De hecho, por eso es que su gráfica siempre va a ser una recta horizontal, porque se dan cuenta, no importa en qué parte estén de la recta, su altura siempre va a seguir siendo la misma, 2 unidades. Lo único que va cambiando es la distancia que hay en el eje X. Por eso es que el X sí puede tomar varios valores a todos los reales, pero la respuesta siempre va a ser la misma constante. Por eso dice que el rango es la misma constante. No sé si recuerdan también que en la primera clase, cuando vimos pares ordenados, había un par ordenado que decía 1,2, algo así, 2,2, 3,2, 4,2. Inclusive uno de ustedes me preguntó si los segundos elementos podían repetirse. Yo les dije que sí, que los únicos que interesaban que no se repitieran eran los primeros. Pero si se dan cuenta aquí, como los segundos elementos se están repitiendo y siempre es 2, 2, 2, 2, quiere decir que estos son los pares ordenados de una función constante, en este caso de la función constante 2. Y se dan cuenta, por eso es que siempre sale 2, 2, 2, 2. ¿Sí entendieron esa parte? Sí. Bien. Sí. Entonces, ya llevamos 2 funciones especiales. Vamos con la que sigue. La tercera función especial se le conoce como valor absoluto.
El valor absoluto se define con la definición que ustedes están observando en pantalla, que es la misma que se vio en números reales. Si dan cuenta, es la misma, la definición 5 de la unidad número 1. Por lo tanto, ya no tenemos que hacer mucho hincapié. Lo importante es que tú recuerdes que el valor absoluto se representa con estas dos barritas que están aquí mostradas. Sin embargo, debido a la definición que presenta el valor absoluto, tiene dos detalles. El primero, el dominio de la función valor absoluto es simplemente todos los reales. Su dominio es todos los reales. ¿Por qué? Porque tú puedes meter en este valor absoluto el número que tú quieras. Puedes meter un positivo, puedes meter un negativo, puedes meter al 0 y no importa, te va a dar un resultado. Por eso se dice que el dominio del valor absoluto es todos los reales. Ese es su dominio, todos los reales. Pero su rango, ¿se acuerdan cuál habíamos dicho que iba a ser la respuesta de un valor absoluto? Habíamos dicho que iba a ser positivo o 0. Es por eso que su rango es un intervalo como este tipo, un intervalo nada más semiabierto, un intervalo infinito. Va desde 0 hacia infinito. Este intervalo quiere decir que su rango es todos los números no negativos, es decir, los positivos más el 0. Entonces, recordamos la gráfica de valor absoluto. Bueno, perdón, su dominio es todos los reales. Se representa con barritas como las estás observando aquí, y su rango simplemente es los números no negativos, o sea, los infinitos y el 0. Y su gráfica es una V, como la que estás observando aquí. Es una letra, digamos que es como una especie de V de esta parte. Esta es la gráfica de valor absoluto. Si tú tabulas, vas a darte cuenta que vas a llegar a esta forma. Esta es nuestra tercera función especial. Cuarta función especial es la función raíz cuadrada, ¿sale? Es nuestra cuarta función especial. ¿Cómo se representa? Pues creo que todos conocen el símbolo de la raíz. Es mediante este símbolo. En este caso, este que está aquí, mediante este símbolo. La característica de la raíz cuadrada es que su dominio es el conjunto de todos los números no negativos, es decir, los positivos y el 0. Y su rango también es el conjunto de todos los números no negativos, es decir, desde el 0 hacia el infinito también. Son las características de la función raíz cuadrada, que su dominio es de 0 hacia infinito y también su rango es de 0 hacia infinito. Esa es su característica, ¿sale? Una gráfica o la gráfica de la raíz cuadrada, esta que están observando aquí, esta es su gráfica de la función raíz cuadrada. En algunos libros mencionan que esta es una gráfica que es una curva suave, ¿sí? Muchas veces, desde cálculo diferencial en adelante, van a leer en muchas ocasiones en varios libros, en manuales, con otros maestros, las palabras curva suave. ¿A qué se refiere curva suave? Que su trazo es, digamos, de forma continua y el cambio de dirección se va dando poquito a poquito. O sea, vean, por ejemplo, si se dan cuenta, me voy moviendo hacia la derecha, pero poco a poco se va dando el cambio. ¿Cuál es una curva que no es suave? Por ejemplo, que fueron aquí su gráfica, van subiendo de repente, bajan de golpe, suben otra vez, bajan otra vez, suben, suben, suben. O sea, vean cómo aquí los cambios son suavecitos. Y aquí son muy bruscos, de repente voy subiendo, de repente, pum, bajo de golpe, subo de golpe otra vez y así. No se va dando, digamos, de forma gradual, se va dando todo de impacto. Entonces, esta es un ejemplo de una curva que no es suave y este es un ejemplo de una curva suave. ¿Vale? Las curvas suaves son aquellas que van haciendo su cambio gradualmente y las curvas que no son suaves son las que hacen su cambio muy brusco y forman una especie de picos. ¿Sí les queda claro que la diferencia entre una curva suave y una que no lo es? Sí. Sí. A ver si es verdad. ¿Qué dirían de esta gráfica? ¿Es una curva suave o no lo es? No. No, concretamente por el origen, ¿no? Como aquí hay un cambio muy brusco de dirección. ¿Sí se dan cuenta que te hace un pico? Bueno, entonces es importante que recuerden eso porque inclusive en derivación vamos a retomar eso de las curvas suaves también porque es donde nos van a ayudar a saber dónde la derivada existe y dónde no. Quinta función especial es la función conocida como máximo entero. Esta función llamada máximo entero se representa con unos corchetes y unas barras de valor absoluto dentro de los corchetes y pones el número dentro. Por ejemplo, si tú quisieras máximo entero del número 5, se colocaría entre las barras de valor absoluto y encerrados por unos corchetes. Pero ¿cómo se define la función máximo entero? La función máximo entero de un número, la respuesta o es aquel número entero no mayor al número que tú estás proponiendo, ¿sale? Es el máximo entero no mayor al número X que tú estás colocando aquí. Por ejemplo, si tú dices máximo entero de 5, ¿cuál es el entero más cercano a 5, pero que no lo sobrepase? ¿Cuál sería el entero más cercano al 5 que no lo pasa? 4. 4. ¿No? El 4, por... No, el mismo 5. ¿Por qué? El 5 es un número entero y es el más cercano. De hecho, inclusive empata al 5, pero no lo sobrepasa. Recuerden, el máximo entero es el número entero más cercano al número que colocaste o el número que sea este mismo número siempre y cuando la única condición es que el entero que tú coloques como respuesta no lo sobrepase.
Por ejemplo, si yo te colocara máximo entero de 5.1, ¿cuál creen que sería la respuesta? 5. 5. Exacto, porque no lo pasó, ¿no? No lo sobrepasó. Si yo te dijera máximo entero de menos 2, Menos 2. menos 2. Si yo te Menos dijera 2, ¿no? máximo entero de menos 2.3, Menos 2. Menos 2. no, Menos 2.3. menos 3. Porque el menos 2 ya es una cantidad más grande que menos 2.3, ¿no? Recuerden que es el máximo entero que no lo pase. Y el menos 2 es más grande que menos 2.3. ¿Sí se acuerdan de eso? O sea, por ejemplo, si yo les pongo máximo entero de menos 8.5, ¿cuál sería su máximo entero? Recuerden, es el entero Menos que 7. no lo pase. Que no lo pase. Menos 8. 9. Menos 9. Menos 9, exacto, menos 9. Recuerden, no lo debe pasar. Es que ustedes si trazan su recta, por ejemplo, aquí está el 0, menos 1, bla, 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 y aquí por aquí está el menos 7, menos 8, menos 9. Si yo les digo máximo entero de menos 1, pues 8.5, quiere decir que aquí estoy. ¿Cuál es el entero más cercano a menos 8.5, pero que no lo pasa? Pues el menos 9, porque el menos 8 ya lo pasó. Recuerda que los números que estén a su derecha es que lo están rebasando. En cantidades negativas así se aplica. Por ejemplo, si yo te digo máximo entero de menos 2.9, ¿cuál sería? Menos 3. Menos 3. Menos 3, exacto. Menos 3, exacto. Bueno, creo que ya lo entendieron. Es el máximo entero. Entonces, ¿cuál es el dominio de la función máximo entero? Es todos los reales. Le pueden meter el número que quieran, es todos los reales. Pero su rango únicamente son números enteros, ¿vale? Su rango son únicamente números enteros. Y por eso su gráfica, se dan cuenta, son gráficas que parecen como unos escaloncitos, porque se dan cuenta las líneas horizontales están simplemente a la altura de un entero. La altura menos 3, la altura menos 2, la altura menos 1, 0, la altura 1, la altura 2, la altura 3, 4, 5. Por eso son escaloncitos, porque solamente se concentra en que las respuestas sean puros números enteros. Este tipo de gráficas vamos a ver más adelante, en la unidad 3 concretamente, que son características de funciones que son discontinuas, porque hay muchas interrupciones. O sea que su gráfica no es un trazo continuo, sino son salto, 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 ¿vale? Esta es la función máximo entero. La menciono en este momento, aunque realmente la función máximo entero, me parece que su utilidad más es para los del área de electrónica. Por lo cual esta función realmente no la utilizamos mucho, pero la menciono por si la llegamos a utilizar más adelante. Entonces son nuestras 5 funciones especiales, las recordamos, son la función identidad, la función constante, la función valor absoluto, la función raíz cuadrada, la función máximo entero. Ya vimos cuáles son sus dominios, cuáles son sus rangos, cuáles son sus reglas de correspondencia. También ya vimos cómo son sus gráficas. Les mencioné algunas características de, por ejemplo, qué se entiende por lo que es una curva suave, cómo es un ejemplo de una curva que no es suave, ¿sale? Porque toda esa información nos va a ayudar en las unidades más adelante. Quizás ahorita no lo ven tan importante, pero nos va a ayudar mucho con el tema de derivación, porque por lo general cuando están en la prepa nada más les dicen, ten deriva. Pero pues ni saben qué es la derivada y ni saben cuándo lo pueden hacer y cuándo no es válido hacerlo, ¿vale? Entonces lo vamos a ir aprendiendo poco a poco. Ahora, seguimos. Y vamos a empezar con el tema de operaciones con funciones. Vamos a hacer unas pequeñas operaciones con las funciones que tenemos, digamos, hasta ahorita aprendido y con lo que llamamos de pares ordenados. Y después vamos a meter funciones más complejas haciendo uso de las funciones especiales. Pero ¿cuáles son las operaciones básicas que pueden realizarse con funciones? Estas operaciones básicas son la adición, la multiplicación y la composición. Son 3 operaciones básicas que pueden hacerse: adición, multiplicación y composición. Quizás alguien de ustedes se pregunte, ¿y qué pasa con la resta y la división? También se pueden hacer, pero como en los axiomas de los números reales, la resta va incluida en adición y la división va incluida en la multiplicación. La única que sí podría ser totalmente desconocida es la composición, pero esa es la última que vamos a explicar porque es la que es un poquito más difícil. Ahora, antes de enunciar estas operaciones, vamos a decir qué entendemos por igualdad de funciones. Esto lo vamos a tener en la definición número 10. Se dice que 2 funciones son iguales, lo cual se denota como f igual a g. Primero, si tienen el mismo dominio, y luego resulta que al evaluar el dominio en las reglas de correspondencia te da exactamente el mismo número. Por ejemplo, que tú dijeras, el dominio de f es, digamos, todos los reales, por decir algo, ¿no? El dominio de g, que también dijeras que es todos los reales.
y que tuvieras aquí tu regla de correspondencia para F y tu regla de correspondencia para G. Y resulta que cuando tú fueras evaluando, por ejemplo, en el 1, te diera un 1. Evaluaras G también en el 1, también te da 1. Evalúas F en el 2, también te da 2. Evalúas G en 2, también te da 2. Entonces, cuando esto ocurre, que tienen el mismo dominio y cuando las vas evaluando cada dominio en sus reglas de correspondencia te da el mismo número, quiere decir que son funciones iguales. Pero puede darse el caso en que, por ejemplo, tú tengas un dominio de F que sea desde 0 hacia 10 y un dominio de G que sea desde 0 hacia 10, por decir algo, que fueran dominios así, que digamos, cuando tú la evaluaras, por ejemplo, a la función en 0 y a G en 0, te dieran los mismos números, 10 y 10, por decir algo, que cuando la evaluaras en 1, te diera otra vez 11 y aquí te diera también 11. Y así se repitiera, pero resulta que cuando llegas al 5, por ejemplo, aquí te da 15 y aquí te da 11 otra vez, ya empezaron a diferir. Entonces aquí se dice que las funciones son iguales solamente en un intervalo del dominio. Y este intervalo del dominio vamos a llamarlo épsilon. Épsilon o esta letra E va a ser el dominio o la parte del intervalo del dominio donde las funciones sí son iguales. Por eso aquí se dice, te das cuenta en esta parte, que esa E representa o forma parte de estos dominios, ¿sale? Solo es una pequeña parte donde las funciones sí son iguales. Entonces pueden que sean iguales en todo su dominio o pueden que solamente sean iguales en una parte del dominio. Eso es lo que se entiende por igualdad de funciones, que sean iguales en una parte del dominio o en todo el dominio y que además al evaluar la función en esos números, ya sea en todo el dominio o en parte del dominio, salga lo mismo al evaluarlas en las reglas de correspondencia. ¿Sí entienden a qué me refiero con evaluarlas en la regla de correspondencia, esos dominios? Bueno, vamos a pensar que sí. Entonces seguimos. Y vamos a definir la definición 11. Va a intervenir nuestra primera operación. Nuestra primera de operaciones con funciones. Permítanme tantito, por favor. Bueno, seguimos. Y les decía, vamos a definir primero lo que es la suma de funciones. En este caso, la suma de funciones, vamos a definirla de la siguiente manera. Pero primero, un detalle, un dato muy importante. Este dato es muy importante que todos tienen que memorizar y tenerlo presente siempre. Las operaciones entre dos funciones únicamente se realizan en la intersección de los dominios de las funciones. Otra vez. Supón que tienes dos funciones, la función f y la función g. Y cada función tiene lógicamente su dominio. Esta tiene el dominio de f y esta tiene el dominio de g. Supongamos que ahora tú quieres realizar una operación con la función f y con la función g. Vamos a pensar una suma, que quieres sumar a la función f más la función g. Está bien, puedes hacerlo. Pero esta operación solo puede realizarse en la intersección de los dominios de las funciones. ¿Cómo se representa eso de la intersección? Como estás observando aquí arribita. Un de f, una especie de n y un de g, pero esto se lee como dominio de f, intersección con dominio de g. Quizás te puedas preguntar, ¿qué es la intersección de dos dominios? Es lo siguiente, imagínate que el dominio de f fuera de 0 hacia 10 y el dominio de G vaya desde 2 hacia 5. Este es un dominio y este es otro. Sin embargo, ambos dominios, no sé si puedas observar que tienen números en común. ¿Cuáles son los números en común si este es un 2 y este es un 5 y este es un 0 y este es un 10? ¿Cuáles creen que sean los números en común que tendrían el dominio de F y el dominio de G? ¿Cuáles serían esos números en común? ¿De dónde a dónde creen que sea? O sea, en común me refiero a que tengan los mismos números. ¿Ambos tienen al 2? ¿Qué opinan? ¿Ambos tienen al 2? Sí. Sí. ¿Sí? Serían los números que son Sería del del 2 al 5. 5. Exactamente, del 2 al 5. Este 2 al 5, que son los números que tanto F, su dominio, como el dominio de G tienen, a esto se le llama la intersección de los dominios. Aquellos números que comparten ambos dominios. Eso es la intersección. ¿Sí les queda claro qué es la intersección? ¿O no? No, profe. Ahora.
La intersección de los dominios es aquellos números que tienen en común ambos dominios. Aquí está tu ejemplo. Dominio de f va desde el 0 hacia el 10. Dominio de g va desde el 2 hacia el 5. ¿Qué números tienen en común? A ver, el compañero que preguntó. El número 4, ¿crees que esté aquí adentro? En este intervalo, el número 4 estará ahí adentro. Compañero. ¿El número 4? ¿Crees que lo tenga dentro del dominio de f? El dominio de f es el intervalo que va del 0 al 10. ¿El número 4 estará ahí? Sí. Sí, ¿y el 4.7? También. ¿Y el 4.7 está aquí adentro? Sí. Sí, y el 5 también, y el 4.9, y el 2.5, y el 2.3, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si te das cuenta, quiere decir que los números que están entre el 2 y el 5, que son los que te dice el dominio de G que él tiene, también los tiene el dominio de F. Dominio de F y dominio de G tienen números en común. O sea que ambos tienen el mismo número. ¿Cuáles son? Todos los que van desde el 2 hacia el 5. Y esos números en común que tienen ambos dominios, eso se le llama la intersección de los dominios. Y se representa como dominio de F, intersección dominio de G. Son aquellos números que tanto el dominio de F como el dominio de G tienen. ¿Sí te queda claro? ¿O a todos? Bueno, no sé si... o todavía no les queda claro. Ya. ¿Ya? ¿Los demás sí todo quedó claro o no le entendieron esta parte? Es muy importante esto de la intersección porque lo vamos a ocupar varias veces. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Usted. Sí, profe. Muy bien. Ahora, ya sabemos qué es la intersección. Y como les decía, las operaciones entre dos funciones, por ejemplo, la función f y la función g, ya sea una suma, ya sea una resta, vamos a ver multiplicación y todo eso, solamente se pueden realizar en la intersección de los dominios. Solamente ahí. Te vas a preguntar, ¿por qué ahí? Bueno, te lo voy a explicar con una figura. Aquí está. Te lo voy a explicar con esta figura que está aquí. Imagínate, aquí tienes tienes la gráfica de dos funciones, la función f y la función g. Observa, la función f es toda esta recta. Esta recta, lo voy a poner otro color. Es la recta, digamos, que está aquí. Toda esta recta. Toda esta. Esa es la función f. La función g va a ser esta curvita que está aquí abajo. Esa es la función g. Ahora, recuerda, cuando hablamos de dominios en forma de pares ordenados X, Y, los dominios son siempre los primeros elementos. De hecho, en la clase del día viernes se les decía gráficamente qué representaba el eje X y qué representaba el eje Y. Por ejemplo, el eje X, ¿qué representaba? ¿Dominio o rango? Dominio. Dominio, exactamente. Dominio. ¿Y el eje Y? Rango, perfecto. Muy bien. Entonces puedes darte cuenta, digamos, el dominio de G, de la función G, comienza desde el origen del sistema de coordenadas y termina aquí, donde estoy remarcando con un puntito hasta ahí. ¿Por qué? ¿Por qué termina ahí? Porque hasta ahí llega la curva. Más allá de esos puntos ya no existe esa gráfica, ¿sale? Más allá ya no existe. Y tú dices, yo quiero un número de por acá. No se puede para G porque G no existe ahí, ¿sale? Bueno, ¿y dónde a dónde entonces va el dominio de mi F? Tu dominio de tu F, que es toda esta recta, la recta que remarqué aquí, su dominio va a comenzar aquí, donde estoy marcando en el eje X, porque hasta ahí llegó la curva. Y va a terminar, si te das cuenta, vamos punteando para ver hasta dónde termina, aproximadamente por aquí. Entonces, si te das cuenta, el dominio de F es más grande que el de G. ¿Sí se dan cuenta de eso o no? Sí. Ahora, la intersección de los dominios gráficamente aquí, ¿cuál sería? Sería toda esta línea que estoy marcando en color azul. Nada más esta línea. ¿Sí entienden todos por qué sería esa línea, la intersección? Sí. Sí, porque hasta ahí llega la función G. G, ¿no? Y también es y esto donde llega la función G, también lo puede ocupar la función F sin problemas, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú dijeras que también esto es la intersección, ya no se puede, porque a pesar de que F sí te lo acepta, G ya no te lo acepta. Por lo tanto, la intersección solamente es la parte en azul. Y entonces, si tú quieres hacer la operación F más G, no sé si tú notes en esta parte que F más G aquí está. Aquí está F más G. Y es una curva que inicia en el origen, se va toda esta curva, pero llega exactamente hasta donde terminaba la intersección de los dominios, que era esta parte. ¿Se observan cómo la gráfica de F más G llega nada más o nada más abarca la parte de la intersección? Sí.
¿Por qué? Porque en esta parte nada más es donde tanto la función g como la función f existen las dos. Por eso es que aquí es donde se pueden sumar y donde puedes dar resultado de f más g. Si tú quisieras sumar a la función f con la función g en esta parte que estoy remarcando en morado, no se puede porque la función f sí existe, pero la función g no existe. No puedes sumar algo que existe con algo que no existe. Lo mismo ocurre en esta parte. Aquí f existe, pero g no existe. Si tú quisieras, por ejemplo, hacerlo de este lado en el eje x, peor, porque ni f ni g existen. Es por eso que se dice que únicamente las operaciones con funciones pueden realizarse donde se intersectan sus dominios, es decir, en esta región en color azul. ¿Sí entendieron o no entendieron? Sí. Profe. Muy bien, entonces no olviden eso, recuerden, es muy importante porque lo vamos a ocupar en varios ejercicios, que las operaciones con funciones solo pueden hacerse en la intersección de los dominios, ambas. Ya vieron gráficamente qué significa eso. Entonces estábamos con la suma de funciones, que en este caso es lo que están observando en pantalla. ¿Cómo se define? Para dar una operación con función tienes que decir cómo se va a representar la regla de correspondencia de esa función, ¿sí? De esa función f más la función g. Porque tú al sumar una función con otra, das origen a una nueva... ¿Me hablaba alguien? Sí, ya. Sí, dime. Le iba a decir que, bueno, mi duda era que representaba la otra figura, bueno, la otra curva. ¿La de f más g? Ujú. Ah, justo iba a decir esa parte. Cuando tú sumas una función f y una función g, lo que hará origen es una nueva función. Es una nueva función que puedes darle el nombre que quieras, puede ser h. Al sumar una función con otra función, vas a obtener como resultado una nueva función que puedes darle el nombre que quieras, h, m, p, q, lo que tú quieras. Es una nueva función que va a tener características de ambas, tanto de f como g. Si te das cuenta, por eso ahora en lugar es una curva, pero que tiene la característica de que más o menos tiene la misma altura que f, pero tiene más o menos la forma de g. Tiene características de ambas y es una nueva función. Eso es lo que da origen. ¿Sí les queda claro esa parte? Sí. Sí, Bien. pero ¿cómo combinamos las dos? Ah, ahí va esa respuesta. Hay dos formas de hacer la combinación de cosas. O sea, ¿cómo las combino? O sea, ¿cómo origino esa función f más g? Ahí les va. La primera es una combinación es mediante una suma, f más g, como está aquí. Cuando tú defines una suma, tienes que decir cuál va a ser la regla de correspondencia. La regla de correspondencia es esta, f de x más g de x. Es muy simple, sí, pero esa es la regla de correspondencia. Esta regla de correspondencia se puede aplicar tanto a pares ordenados, o sea, ver la función como pares ordenados o ver la función como reglas de correspondencia. Vamos a ver ambas formas. La más fácil es con pares ordenados, pero la más útil es con reglas de correspondencia. Pero vamos a ver las dos. Vamos a empezar primero con la de pares ordenados. Cuando llegue el ejemplo, les voy a decir cómo va quedando esa combinación. Ahorita nada más les digo, esta es la pura regla de correspondencia. Y la regla de correspondencia para el producto de funciones es esta que estás observando aquí, f de x multiplicada por g de x. Es una regla de correspondencia para la suma y para la multiplicación. Pero ahora, esto es para reglas de correspondencia. La que está aquí abajito es cuando ves a la función como un par ordenado. ¿Sí se acuerdan que las funciones se podían ver como 1,3, 2,5, etcétera, etcétera? ¿Sí se acuerdan de esta parte? Sí. Entonces vean, Sí. una es para reglas de correspondencia y la otra es como cuando ves a la función como pares ordenados. ¿Cómo quedarían pares ordenados? Es f más g y f por g. Por ejemplo, f más g sería el conjunto de los pares ordenados cuyo primer término sería x, y el segundo término de los pares ordenados es lo que resulte de sumar f de x más g de x. Tal que, recuerden que el tal que es una condición, con la condición de que los primeros elementos sea la intersección de los dominios. O sea, aquí les está diciendo esto. La operación f más g solo se puede hacer en la intersección de los dominios. Curiosamente, esto nos está diciendo algo. Que el dominio de las operaciones, de una suma de funciones o un producto de funciones, cuando se realiza esa operación, el dominio de la nueva función que resulta, su dominio es simplemente la intersección. ¿Sale? Por ejemplo, cuando vimos aquí gráficamente esta parte, esto que estaba aquí, habíamos dicho que la función f más g iniciaba en el origen y terminaba exactamente donde está g. ¿Esto qué quiere dar a entender? Que el dominio de la nueva función llamada f más g, su dominio es la intersección del dominio de f y el dominio de g. Sí, y eso es lo que le está dando a entender esta parte. Esto, dominio de f intersección con dominio de g. ¿Sí entendieron o no entendieron?
sea, va de nuevo. El dominio de la nueva función que tú obtienes, esa es la intersección de los dominios de las funciones originales que participaron en la operación. Eso es todo. Ya no tienes que preocuparte por sacar el dominio. Hagamos un ejemplo para que les quede un poquito más claro. Vean. Tenemos ahí dos funciones. ¿Están en forma de pares ordenados o reglas de correspondencia? ¿En qué forma están? Pares ordenados. Pares ordenados. Pares ordenados, exacto. Entonces vamos a encontrar a la función f más la función g. Vamos f más g. ¿Cómo sería la función f más g? Bueno, la función f más g, vamos a poner primero la anotación, digamos. Va a ser todos los pares ordenados con la forma x, f de x más g de x tal que x pertenece a la intersección de los dominios. ¿De quién? Pues del dominio de f con el dominio de g. ¿Por qué de ellas? Porque de f y g es donde vamos a realizar la suma. Por lo tanto, vamos a sacar primero los dominios y después la intersección. Sacamos los dominios de cada función para poder conocer la intersección. Sacamos el dominio de f. ¿Cuánto es el dominio de f? 1, 2, 3 y 4. Exactamente. 1, 2, 3, 4. Recuerden que son los primeros elementos, ¿eh? Dominio de g, entonces va a quedar 0, 3, 4. Dominio de f y dominio de g. Muy bien. Ahora, ¿qué les había dicho que era la intersección? Los números o los dominios que sean iguales. En este caso, 3 y 4. Exactamente, 3 y 4. Eso es la intersección, nada más es eso. Por lo cual, ya que tú tienes la intersección, ya puedes regresarte aquí y vas a poner, bueno, sigo, esto es igual, pongo la forma x, f de x más g de x, cerramos tal que x pertenece, y observa cómo en lugar de poner la intersección ya pongo los números que tiene, que son 3 y 4, ya pongo sus valores que tiene, y ahí está. Entonces ya ahí tienes tu propuesta de quién es la intersección. ¿Qué te faltaría hacer? Lo único que tienes que hacer en este momento es empezar a sustituir. Simplemente es eso. Observa, ¿cuál es el primer número que aparecen aquí? O sea, de los que puede tomar X, ¿cuál es el primer número que puede tomar? 3. 3. Entonces ahora vas a poner aquí un igual, abres tu llave y ahora vas a abrir paréntesis, pero en lugar de poner a la X vas a poner el primer número que puede tomar, que es 3. Coma. En lugar de f de X vas a poner f de 3. Más, en lugar de g de x vas a poner g de 3. Cierras paréntesis, pero aún no has terminado porque hay otro número, es el 4. Entonces vas a poner ahora coma, paréntesis, 4 en el lugar de la x, y ahora en lugar de poner f de x vas a poner f de 4 más g de 4. Supongamos que hubiera otro número, pues cerrarías el paréntesis y pondrías coma y el número que siguiera. Pero como ya terminé, porque nada más eran 3 y 4, ya cierro la llave. Vean cómo cambió tu notación de aquí para pasar a este punto, porque ya desarrollé, ya fui sustituyendo los números que pertenecían al dominio. ¿Sí? ¿Les quedó claro esa parte? Y pues ya nada más empiezas a asignar valores. Sería igual a 3, ¿cuánto vale f de 3? ¿Cómo sacan a f de 3? De los pares ordenados. Vale 5 porque el rango de 3 es 5. Exactamente, el acompañante del 3 es el 5, exacto. ¿Te pillas? Otañez Méndez. Aquí estás. Bien, todos sí entienden por qué dijo su compañera que era 5 aquí. ¿O no? Es que vean, dice f de 3. Acuérdense que en los pares ordenados, el primer elemento es el x y el segundo es el f de x. Si tú estás diciendo que el primer elemento es 3, entonces 3, y este que está aquí es el f de 3, el acompañante es el f de 3, el primero es 3 y f de 3. Por ejemplo, aquí sería 4, f de 4 y así sucesivamente, ¿sale? Es por eso que su compañera dijo rápidamente que la respuesta pues, era 5, porque ya está en unos pares ordenados, es 5. Entonces aquí vamos a poner 5 más, a ver ahora, ¿cuánto sería g de 3? 2. Cerramos, bueno, paréntesis, ponemos coma. Ahora va el 4. Paréntesis, 4, dice f de 4. Te vas aquí, 6. Vean, aquí está el 4. 6, exacto. 6. Y el 1. Y el 1, exacto. Porque es g de 4, ¿no? 1. Cierras paréntesis. Ya nada más haces la suma de lo que te quedó. Este caso sería 3, 5 y 2, 7, 4, 6 y 1, 7. Y ahí está. Esto es todo. Y esta es la suma. Esto es a lo que llamamos la función f más g. Y date cuenta que sí es una función, porque los primeros elementos no se repiten. No se están repitiendo los primeros. ¿Y cuál sería el dominio de f más g? Según esto que están viendo en su resultado. ¿Cuál sería su dominio? 3 y 4. 3 y 4. ¿Y ese 3 y 4 qué es? La intersección.
Es por eso que se dice que el dominio de f más g sí puedes decir que es 3,4, pero también es válido que tú digas que es igual a la intersección del dominio de f con el dominio de g. Es válido. Por eso digo que ya tienes, ahorita en pares ordenados, pues no es tan difícil ver el dominio, ¿no? Porque son los primeros elementos. Pero cuando trabajemos con reglas de correspondencia, nos ayuda bastante saber que el dominio es la intersección para que ya no tengan que estar sacando otra vez el dominio, ¿sale? Entonces, ese es el dominio nada más. También, si no te gusta el nombre de función f más g, no importa, dale otro nombre, puedes decir que sea la función c, no pasa nada. Le puedes dar el nombre que quieras, o la función h mayúscula, por decir algo. Pero eso es... Y así, si tú graficas los pares ordenados de f y los pares ordenados de g, vas a obtener algunas gráficas, como por ejemplo las que estaban aquí. Obtendrías, digamos, una gráfica de f y una gráfica de g. Y cuando tú graficas los pares ordenados de f más g, vas a obtener ya la otra curva que representa f más g. ¿Sí me entendieron esta parte o tienen alguna duda? En ese caso del que sacamos ahorita, sería una gráfica lineal, por así decirlo, o una línea recta, ¿no? Porque Ajá, tiene el horizontal, mismo rango. con los 7. Sí, exacto. Aquí podríamos empezar a sospechar, o sea, podríamos llegar a sospechar que la gráfica, o la función c, que es la de f más g, podría ser una constante, porque es el 7 y el 7 hasta este punto, de hecho, porque pues al graficarse, digamos, aquí tendríamos el 7 y sería una recta que va a pasar acá. Sí, podría sospecharse eso, pero pues necesitamos un poquito más de valores para poder garantizar eso. Pero por ahora, con la información que disponemos, sí podríamos decir eso, que la gráfica siempre se va a mantener como una recta horizontal. ¿Sí entendieron todo esto o no entendieron? ¿O sí entendieron? Sí, profe. Sí, profe. Bien, Sí, entonces profe. de la suma. Ahora, ¿cómo creen que sea el producto? Si fuera esto, si yo les dijera, no quiero f más g, quiero f por g. En lugar de sumar se multiplica. Exactamente. En lugar de sumar, nada más le pueden poner unos paréntesis, ¿verdad? O le pueden poner un puntito. Pero sería exactamente lo mismo, solo que en lugar de una suma, un producto, un producto, un producto, un producto y un producto. Pero también tengan en cuenta que se tiene que hacer también en la intersección de los dominios, por eso concebe la intersección. Aquí sería, por ejemplo, 5 por 2, en este caso sería 10, 6 por 1, 6. Y ahora esta sería la respuesta. Pero el dominio sigue siendo la intersección. ¿Sí se dan cuenta? 3, 4, 3, 4. ¿Sí les queda claro? Sí. Sí, profe. Bueno, bien, entonces esto fue la suma y el producto como pares ordenados. Mañana, ¿qué vamos a hacer? Mañana vamos a ver la resta, es lo mismo, o sea, la resta, aquí sí se pueden, ¿cómo creen que sería la resta? Cambiar el punto por un menos, ¿no? Y ya. Pero la división sí tiene unos detallitos que hay que señalar el día de mañana porque son importantes. Es así, vamos a señalar unos detalles mañana. Y ya cuando acabemos de señalar esos detalles, vamos a hacer a lo mejor otro ejemplo y ya nos pasamos a hacer esto, pero ahora con reglas de correspondencia para que vean la diferencia. Sí les puede tocar ambas en el examen, sí pueden, pero pues la de pares ordenados no tiene mucha dificultad. La de reglas de correspondencia, ahí sí ya empieza a ver la dificultad. Pero regular, digamos, no tan complicada. Entonces, bueno, les voy a pasar lista en este caso. Profe, Mande. entonces la multiplicación sería el producto, ¿no? Mande, ¿sería con un puntito? ¿O cómo viste? El producto sería la multiplicación. Sí, puede ser multiplicación, pero no es la única. También puedes verlo con paréntesis si quieres. Así. Y puedes poner, por ejemplo, aquí en f de 3, g de 3, también si quieres le pones paréntesis. Es como tú gustes, ¿vale? Paréntesis o punto. Mira, de hecho aquí, si te das cuenta, te lo pone con punto. ¿Pero por qué te lo pone con punto aquí? ¿Se puede con paréntesis? Sí se puede. Pero aquí la anotación que te da sugerida es con un puntito, porque con paréntesis, como que ya empiezas a meter muchos paréntesis, se puede empezar a perder. Si te das cuenta, como ya empezarías a meter varios paréntesis, 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 paréntesis y una y otra vez. ¿Vale? Por eso por lo general se ocupa el puntito, pero ambas son válidas. Bueno, entonces va Alcántara Vera. Presente. Milano Lezama. Presente. Ballesteros Nieto. Ballesteros. Benítez Guzmán. Presente. Reyes de los Santos. Bravo Olmos. ¿No? Carrillo Mora. Presente. Castellón Aguilar. Presente. Castillo Pérez.
Steve Hernández, Presente, profe. Tulín Villarreal, Presente. Guzmán, Presente. otra vez lo mismo. Carrillo Mora, ¿qué pasó?